El periodista Jacinto Rodríguez Mungía, él viene a dar una conferencia magistral, los riesgos de la libertad de expresión y prensa en México. Hay mucho que festejar, a pesar de todo, a pesar de cómo están las circunstancias de la libertad de expresión y de prensa en México, hay mucho que festejar y también reflexionar. Creo que es una gran oportunidad, yo lo veo así como una gran oportunidad para que desde las universidades, desde los espacios académicos, vayamos revisando qué ha pasado, o sea, qué está pasando, qué ha pasado. Creo que de pronto nos quedamos solo en el plano del registro de una gran violencia contra la prensa, contra los periodistas, contra los medios, pero no estamos reflexionando, es decir, no nos estamos deteniendo un poco a revisar por qué llegamos a donde llegamos. Y ese es un poco el objetivo de la conferencia de hoy. Revisemos cómo es que llegamos a donde llegamos, porque si no lo hacemos, creo que el costo va a ser que se vuelva a repetir. Es decir, los medios, los periodistas, tenemos creo que una gran responsabilidad para compartir con el público, con la gente, qué es lo que está pasando, cómo es que de pronto de 10 años a la fecha tenemos decenas de periodistas muertos en México, a diferencia de otros países. ¿Qué le está pasando a la libertad de expresión? Porque no es un asunto solamente de los medios. Pareciera que solo es un asunto de los medios, de los periodistas. No, creo que el asunto es más serio, tiene que ver con la libertad de expresión, en donde está en juego las libertades individuales, está en juego uno de los derechos más importantes, que es la libertad de expresión. Si se calla a los medios, si se silencia a los periodistas, lo que sigue es silenciar a la sociedad. Y creo que eso es algo que tenemos que estar pensando todo el tiempo. ¿Cómo estamos frente a la sociedad? Tú mencionabas que de repente no logramos hacer el trabajo que se percibe del otro lado, del papel, de la pantalla, de la radio. ¿Cómo nos perciben hoy en día desde tu punto de vista? Mira, yo he traído un tipo de tesis y de propuesta provocadora en algunas conferencias que he tenido en suerte dar en México y fuera de México, que es que hoy lo que vivimos es resultado de un descuido y de un alejamiento total de la sociedad. Es decir, y lo desarrollaré más tarde, hay una sensación de odio de todos lados, de todos lados. Sí. Es decir, el crimen organizado es una parte, pero también la indiferencia y el silencio de parte de la sociedad para con los periodistas tendría que preocuparnos más. No hay quien nos acompañe, no hay un acompañamiento con los periodistas o para con los periodistas cuando la sociedad ve que lo están matando. ¿Será porque no hay identificación, no se identifican con los periodistas, no encuentran voz en estos periodistas? No tenemos una buena imagen, la imagen recurrente, si uno le pregunta a la gente de inmediato qué piensa de los periodistas, no lo quiero decir como al aire ni en público, pero no es buena. No es buena. Entonces, ¿qué nos faltó? ¿En qué momento esto que teníamos que construir esta relación, ¿no? ¿Con quién nos legitimamos? Que es una pregunta clave. ¿Con quién nos legitimamos como periodistas? Y es que además ahora pone en jaque a los periodistas el tema del internet y de las redes sociales y de que cualquiera puede abrir un blog y cualquiera puede subir una nota y una foto. Si bien hay ciudadanos serios que están exponiendo sus pensamientos, de repente también hay unos que no son tan serios a la hora de subir cualquier tipo de material y de información. Aquí es un área de oportunidad para el periodista o... No, yo creo que esas son de las agendas, ¿no? De las nuevas agendas que tenemos los periodistas, los medios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos haciendo periodismo? Pareciera que hacer periodismo es de pronto un acto irresponsable y no hay problema, ¿no? Yo creo que sea cual sea la plataforma, sea cual sea, impreso, electrónico, digital, las redes, que es una maravilla hoy lo que tenemos, la responsabilidad periodística es distinta a la responsabilidad o no que tiene mucha gente de subir información. Una cosa es subir información, una cosa es lanzar información por cantidades en las redes y otra cosa es el trabajo periodístico. Y ahí creo que no solo es hacer bien las cosas, es decir, ¿qué significa hacer buen periodismo? ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros, ustedes tienen como periodistas?
de pronto solo dejamos al poder, ¿no? La responsabilidad. Es que el poder es el que nos coopta, nos persigue, nos asfixia. Ya no se vale eso, ¿eh? ¿Y la nuestra? Sí, no, ya no ¿Y se cuál vale. es la parte que le corresponde a los periodistas? Eso no nos gusta. Cuando nos dicen, a ver, ¿y tú qué dejaste de hacer o qué estás haciendo? Ahí es donde ya no se vuelve muy cómodo las respuestas, pero hay que entrarle. Yo creo que es un buen momento lo que vive, por desgracia, lo que se vive en México en materia de libertad de expresión, es una gran oportunidad para quizá crear esos lazos, esa relación con una sociedad que hoy por hoy realmente no le interesamos, ¿eh? O sea, tenemos que asumirlo, no le interesamos. Cuidado, porque quizá tampoco le interesa su libertad de expresión. Cuidado, porque quizá no tiene una idea clara de la importancia que tiene el poder expresarse. Hay un riesgo mayor, no es solo el asunto de los periodistas, hay un riesgo mayor, que es el de la libertad de expresión en México. No es un asunto de medios, es un asunto de un derecho individual. Si nos silencian, silencian a ellos. Es un asunto serio. Yo creo que no lo estamos viendo, por lo menos desde los medios, con esa responsabilidad. Ok, registramos lo que está ocurriendo, registramos lo que está pasando, registramos el asunto del narcotráfico, pero no estamos tratando de entender dónde están las causas y quiénes son los que están agrediendo. No solo es el narcotráfico, Sí, y desde largo venimos con un poder político que agrede seriamente a la libertad de expresión. Y de pronto funciona muy bien decir, es que es el narcotráfico solamente o el crimen organizado. ¿Dónde se empezó a perder esta situación? ¿Quién la pudo haber provocado? Claro, hay una parte. He tenido la suerte de trabajar con archivos que no se conocían sobre la relación de la prensa y el poder en México, que dejaron abandonados en el Archivo General de la Nación. Entonces me encuentro con una cantidad inmensa de documentación de cómo se daba la relación de la prensa y el poder. Yo creo que hay una parte, 60 y 70 son claves, son determinantes para entender qué pasa en la relación de la prensa y el poder y cómo los medios tomamos una distancia y definimos una posición. La definimos con un lado. Y ahí están las pruebas. En los momentos de crisis sociales, cuando puedes medir, es un gran laboratorio. Entonces, 60 y 70 son unas crisis sociales muy fuertes, muy contundentes, donde puedes medir, ya después, como si fuera un laboratorio, medir cuál es el papel que jugaron cada uno de los grupos sociales. A mí me ha interesado ver cuál fue el papel que jugaron los medios de comunicación. Y creo que el papel que jugaron nos alcanza hasta hoy todavía. Es decir, la mala fama tiene que ver con esa época. Desde ahí inicia. En gran medida. Muchos de los medios son los mismos. Es decir, ¿no? Claro, esta construcción del lenguaje para justificar y legitimar toda una forma de ser. Entonces yo creo que eso nos sigue alcanzando, nos sigue afectando y gran parte de ello es esta lectura social que se tiene de nosotros, ¿no? Que no es una lectura. Pues hoy cómoda. a las 2 de la tarde vas a estar ahí en el CIBE de la Universidad Juárez. Pues a todos los que están metidos en este medio o estudiantes que quieran participar en esto. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.